Punto Global es un espacio traído a ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Global. Soy Guillermo Espina, director académico del CERI, y bueno, como cada semana, los acompaño a analizar lo que pasa en el mundo. Y este episodio del día de hoy es muy especial porque vamos a estar analizando aquí en Punto Global qué es lo que está pasando y vamos a tener como unos temas misceláneos de esa realidad internacional que queremos abordar, un poco lo que está ocurriendo después de las elecciones en Estados Unidos, pero también eventos internacionales como ha sido la COP y por supuesto que también son de esa atención internacional. Entonces, en el día de hoy me acompaña Alejandra Sardón y Sara Salas del equipo de Punto Global. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Guillermo, ¿cómo están? Sara y Guillermo, es un gusto para mí estar aquí en otro episodio del podcast. Y Sara, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, ¿cómo andan? Un gusto poder estar aquí y poder compartir otro episodio con ustedes. Y bueno, tenemos este episodio súper especial porque como decía hace un instante, vamos a tocar dos temas o a partir de los dos no temas vamos a estar hablando en este episodio para todos nuestros oyentes. Entonces, por supuesto, pues veamos qué traemos en primer lugar. Alejandra, ¿qué tema nos traes en este episodio de Punto Global? Donald Trump ha propuesto que Elon Musk y Vivek Ramaswamy lideren el nuevo Departamento de Eficiencia del gobierno, que tendrá como objetivo reducir la burocracia, eliminar regulaciones excesivas y reestructurar agencias federales. Este sector finalizará su labor a más tardar el 4 de julio de 2026. Trump afirmó que un gobierno más pequeño y eficiente será el regalo perfecto para Estados Unidos en el 250 aniversario de la Declaración de Independencia. Musk comentó que esto enviará ondas de choque. Bueno, en esta ocasión me gustaría traer un poco a colación lo que fue el nuevo nombramiento del gabinete de Trump. Y bueno, quería hablar un poco del rol de Elon Musk y Ramaswamy, que son dos empresarios muy importantes en lo que es Estados Unidos y bueno, en sí en el mundo. Y bueno, bajo esta influencia que emerge de estas dos personalidades, es que se da la creación de un nuevo departamento que se llama de eficiencia gubernamental, que va a estar liderado por estos dos empresarios, Elon Musk y Vivek Ramaswamy. Y bueno, el objetivo principal de este va a ser reducir el gasto federal, al menos en $2 millones anualmente, lo que ha generado a su vez controversia y escepticismo, pues se había reconocido incluso por más que estas políticas podrían generar dificultades a corto plazo, pero se estaría optando por un beneficio más a largo plazo. Entonces, básicamente la función un poco de lo que va a ser este departamento es que no va a tener una cuestión vinculante, es decir, lo que emerjan estas dos personalidades no tiene que el Congreso seguirlo al pie de la letra, más bien van a ser como recomendaciones de gastos que se tendría que hacer, pero no implica que se van a cambiar precisamente normativas. Entonces serán únicamente recomendaciones para formulación del presupuesto, que bueno, la Casa Blanca tomará o no, eso ya es a decisión del Congreso. Principalmente en las áreas de enfoque que vemos que van a desarrollar y que han impuesto, digamos, es que primero más criticó un poco al Departamento de Educación porque diría que un poco la ideología estaría por encima de la educación neutral, que habría como ideología de izquierda, pero a su vez no pidió como que se elimine el Departamento de Educación, pero fue un punto clave que mencionó, o bueno, que criticó en sí. Y bueno, por su parte, Ramaswamy igual que propuso eliminar el 75% de la mano de obra federal y bueno, puso un especial énfasis en lo que es la burocracia e incluso él sí mencionó cerrar el Departamento de Educación a diferencia de más. Y bueno, igual pidió reasignar agentes del FBI, pues vería que hay mucha burocracia dentro de la entidad. Y bueno, la verdad es que varios expertos han, digamos que, cuestionado en la reducción de este presupuesto porque afectaría a distintas cuestiones como sería la defensa, cupones de alimentos, asistencia en vivienda y otros.
Y bueno, igual afectaría a la seguridad social y ha sido muy criticado sobre todo por los anteriores presupuestarios del gobierno de Clinton. Entonces, a mí me parece interesante porque este tema vemos cómo igual se podrían ver influenciado, digamos, los intereses de los empresarios en lo que es la política monetaria incluso del país. Entonces, de esta forma es que mucha gente está criticando esto, ya que va a priorizar las empresas que tiene él y todo lo que esté, digamos, entorpeciendo que las empresas se vean, digamos, mayormente beneficiadas económicamente hablando. Entonces, en ese sentido, vemos que la gente obviamente lo está criticando, aunque este departamento no va a ser vinculante. De todas formas, muchas personas estarían fundamentando que esto implicaría los intereses de empresarios grandes como son igual Ramaswamy y Trump en lo que es la política en sí. Entonces vemos una vez más cómo se estaría, digamos, introduciendo la teoría elitista, ya que estas son las élites empresarias que se estarían involucrando en lo que es en sí la política y poniendo sus intereses en juego, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que quería aportar. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Y bueno, Sara, ¿qué te parece estos nombramientos de Trump y Ramaswamy en el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué podríamos comentar sobre esta conformación de este gabinete que nos da mucha tela para cortar, ¿no? Claro, no, sí. Ellos, en mi opinión, siento que son muy de la línea de Trump, digamos, más que nada con todo lo que tenga que ver con Elon Musk, justamente ahora. Y nada, a mí lo que me gustaría agregar es que justamente con Elon Musk, Trump, la elección de hace poco, se han juntado en Miami junto al presidente Javier Milei de Argentina, en la que ambos, entre que estos dos mandatarios se han elogiado bastante, entonces es como, y además también conociendo la relación que mantienen Milei con Elon Musk, siento que es como algo para tenerlo en cuenta para el futuro, ¿no?, de las relaciones internacionales de ambos países, ya conociendo la postura de ambos mandatarios. Nada, es como algo para decir y para tenerlo en cuenta, en la que justo Donald Trump le ha expresado, halagado cómo fueron este año por ahora de Milei en Argentina. Bueno, pues a mí sí me gustaría agregar varias cosas de esta conformación del gabinete y quiero como ponerle si gustan ustedes comentarlo también. Porque de hecho cuando uno mira a este señor Vivek Ramaswamy, pues todos sabemos que uno, él hizo su aparición en el debate republicano por allá a mitad del año del 2023. Y si ustedes recordarán, cuando él salió en el debate, salió en una de las frases más controversiales, digamos, él proponía, en mi modo de ver, un antigobierno, ¿no? Entonces, que el gobierno estaba tomado por las ideologías woke y empieza a hablar, digamos, de estos movimientos del wokismo, por llamarlo de algún modo, de que todas estas ideologías de los derechos sexuales, reproductivos, todo el tema de los movimientos raciales, pues estaban tomando el Estado. Y que por supuesto eso era una especie de conspiración sobre la cual el Estado ahorita estaba secuestrado, desde los modelos educativos hasta el sistema de salud, hasta la misma sociedad y por supuesto el gobierno. Digamos, él se hizo muy famoso por esas declaraciones y si uno mira esa historia, se da cuenta que él se visualizaba como una especie de Trump 2.0 más joven. Recordemos que Ramaswamy tiene menos de 40 años, entonces él fue el candidato más joven dentro de esas primeras etapas de las primarias republicanas, y él en ese debate parecía como una estrella ascendente en ese momento a partir de esas mismas declaraciones, digamos, siguiendo un libreto muy de Trump, no sé si quepa decir trumpiano, pero precisamente él empezaba a seguir ese mismo estilo controversial y que entre más controvertido sea, mejor sería. Y él un poco decía, era eso, detrás de esa misma discusión, él llevaba todo el tema de acabar con el Estado, en cierto modo. Yo creo que estamos como en una especie de ola, no sé si llamar especie de neoliberal o neocon, en la medida de que el conservadurismo que está creciendo está buscando la eliminación de gran parte de la función estatal, que con el COVID, digamos un poco nosotros hemos visto en la época del COVID, que el Estado recuperaba gran parte de su poder y que no todo podía dejarse fuera del rol del Estado, que era importante en ciertos sectores claves, pero paradójicamente son estos candidatos anti-establecimiento, antisistema, los que están empezando a ganar lugar. Y a mí me parece este señor Ramos a mí bastante
interesante porque él se visualiza como un nuevo Trump con esas mismas declaraciones, siendo él un empresario, que creo que Alejandra toca un tema muy interesante en la medida de que todos sabemos que las grandes empresas y las grandes industrias han estado metidas en las políticas, por supuesto, protegiendo sus intereses, pero apoyando candidatos. Pero, ¿qué tanto significa hoy en día que estas personas, no solo ricas, sino súper ricas, se metan en un gobierno como el de Estados Unidos? ¿Sí? Y esa es una preocupación que me parece muy interesante para dejar aquí en la mesa, para dejar con los oyentes, que implica que abiertamente lo hagan. O sea, que la persona más rica del mundo esté en el gobierno y este señor Ramaswamy, que también es otro multimillonario, estén metidos en el gobierno. Entonces, a mí me parece muy interesante tener en cuenta en eso la reflexión y cómo eso va a impactar, pues por supuesto, en la eliminación de muchos. Trump sí se propone, digamos, reformar todo el gobierno federal de los Estados Unidos. Por supuesto, hay una lógica detrás de eso, y es que entre más medida que los estados tengan más poder, el gobierno federal sea mucho más pequeño, pues en cierto modo parece reproducir los intereses de los republicanos que están detrás de eso. Y en la medida que Trump controla el gobierno republicano, pues es interesante. La pregunta es, ¿qué tanto esto va a beneficiar? Pues por supuesto, si ellos tienen que ver con las regulaciones y menos regulaciones, son sectores que van a ser claves. Pensemos en esto. Temas empresariales que son muy interesantes, como el tema de la biotecnología, que es el negocio, este señor Ramaswamy, o el tema de los carros eléctricos y otras regulaciones de patentes, inteligencia artificial, son seguramente cosas que hoy en día que hablamos de regulaciones en ese sentido, van a verse muy seguramente beneficiados, y quiero que piensen en esto. Ramaswamy decía que su mantra en todo lo que hacía en la vida era saber el retorno de la inversión. Es decir, que todo lo que él invierte es porque va a obtener una gran ganancia. Seguramente su candidatura, aunque quedó en cuarto lugar, miren, hoy lo lleva a un cargo en el gobierno. Entonces ahí hay un retorno de su inversión en esa lógica que él plantea. Pero también, ¿qué tanto su rol en el gobierno puede representar un futuro retorno a la inversión si uno lo mide en esos, digamos, en esa sospecha, digamos, sobre los intereses que hay de los empresarios? Eso es sobre ese tema. En segundo lugar, miren, a mí me gustaría algo que va a pasar, y es la relación entre Colombia, América Latina, en líneas generales, y un nombramiento que me parece importante colocar a la audiencia, que es el de Marco Rubio. Yo no sé si ustedes ubican a este señor. Entonces, Marco Rubio tiene un papel clave, clave, porque él va a ser el secretario de Estado. O sea, él va a manejar asuntos muy importantes, y sobre todo la visión de Marco Rubio, que algo que me parece interesante y quiero plantearles también, es cómo se está llevando esto hacia la importancia de la Florida en la política de los Estados Unidos. Si ustedes miran, Ramaswamy también está en la Florida, ¿sí? También este señor Marco Rubio en la Florida. Trump tiene, pues, su auge, mucho va a estar en la Florida. Entonces, Marco Rubio tiene una visión que es muy complicada, digamos, en las relaciones, sobre todo con el gobierno colombiano. Para Colombia, en este momento va a representar un periodo muy complicado con alguien que es abiertamente opositor al gobierno de Colombia de Gustavo Petro, que le quedan 2 años. Entonces, parte de la política que él tiene, él ha apoyado las sanciones contra Cuba, apoya las sanciones contra Venezuela, ¿sí? Ha apoyado sanciones contra Nicaragua, digamos, en un discurso muy claro que él tiene de una especie de expansión del comunismo que se estaba dando alrededor de América Latina. Y eso, por supuesto, va a beneficiar, como Sara bien lo planteaba, a tal vez gobernantes que son más cercanos a esa línea, como Javier Milei, y posiblemente reimpulse a Bolsonaro, ¿sí? Esto va a ser algo que va a ser muy interesante, porque nuevamente vamos a estar viendo, y esto recordemos que hay periodos electorales que se acercan nuevamente en un par de años, ¿sí? Que tanto este nuevo triunfo de Trump va a impulsar nuevamente ese discurso, uno, de nos vamos a convertir en la nueva Venezuela, sí, que eso es un discurso que Marco Rubio seguramente va a seguir impulsando, que parecía que había desaparecido el escenario político, que vamos a ver posiblemente nuevas sanciones contra el gobierno venezolano cuando estamos tratando como de tensionar las cosas, nuevas sanciones contra el régimen cubano, y eso va a ser parte de esa preocupación, digamos, de las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica, donde se espera pues una especie de realineamiento, que esto es aquí lo interesante. Cuando usted plantea estos dos personajes como Trump o como Marco Rubio, donde obviamente Trump está eligiendo un gabinete clarísimo, alineado con él, pues, ¿qué va a pasar con esos gobiernos que no? ¿Y cómo va a afectar eso? Porque empieza a proponer cosas, que esto fue lo que se dijo Marco Rubio en elecciones anteriores. Por ejemplo, Colombia era parte del germen de lo que estaba pasando en el mundo, ¿sí? Y lo que estaba pasando en Latinoamérica. Es Colombia la que
evita que se sancione a Venezuela. Es Colombia la que su problema de narcotráfico se está extendiendo a otros lugares del mundo. Es Colombia la que está llevando el tema del paso de migrantes. Entonces, sobre todo para el gobierno colombiano, y eso sí quería plantear, y seguramente para la región, pues se vienen años muy tensos, seguramente con el caso de Marco Rubio. No sé si Alejandra o Sara quisieran comentar algo al respecto. No, sí, a mí me gustaría aportar algo con respecto a lo que decías de, bueno, sobre todo con la cuestión de Elon Musk y los empresarios. A mí me parece un poco ambicioso decir reducir la burocracia. No sé, yo me remito un poco a autores tal vez un poco más antiguos, como Weber, que bueno, él decía que obviamente no se puede, cuando ya la burocracia está instalada es difícil reducirla, sino lo único que se hace es contenerla. Entonces me parecería un poco ambicioso. Y por otro lado, yo creo que vemos el cambio claro del rol de los empresarios en la política, porque antes actuaban, digamos, por debajo de la mesa, eran como una élite que no estaba mostrada en sí en la política y ahora ya pasan a tener una secretaría misma en lo que es el gobierno de Estados Unidos. Entonces, ya vemos como la transición, el cambio de ahora ya que Elon Musk está más involucrado en la política y prácticamente se ha convertido ya en una figura política de ser un empresario a ser, está transicionando a ser más, cada vez más político. Ahora se compra CNN y va a tener esa línea, entonces yo creo que es claramente un cambio que ha generado, que yo creo que viene en parte de la victoria de Trump, porque si no hubiera ganado, yo considero que esto no se hubiera dado de esta forma, pero eso es un poco lo que quería plantear. Y respecto a Marco Rubio, como decías, igual creo que es importante el rol que va a tomar en cuanto a la OTAN. Bueno, algunos dicen que ahora con el gobierno de Trump podría solucionarse de forma como más rápida. Incluso Zelensky salió a decir que ahora con Trump en el gobierno, lo de Rusia y Ucrania se va a solucionar, pero habría que cuestionarse eso también y ver cómo se desarrolla durante su gobierno. Bueno, no sé si Sara tengas algún comentario al respecto de lo que señala Alejandra. Yo la verdad, tipo, me gustaría tener en cuenta y prestar atención a que acá hay que estar como más atentos como ha dicho Alejandra, todo lo que tenga que ver alrededor de las relaciones, con más que nada, bueno, con los empresarios y el gobierno, pero también así con todo lo que tenga que ver con la región, porque vemos que ahora ya cambió de color político el gobierno de Estados Unidos y bueno, no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar con todos los temas de las guerras que están pasando con Ucrania y Rusia, con el tema de Israel y bueno, ahora tenemos que estar atentos a cómo se va a posicionar Estados Unidos y ver cómo reaccionan el gobierno, las empresas y el mundo, digamos, frente a todas estas cuestiones. Bueno, y cerrando pues esta primera parte, este primer no tema que estamos abordando en este episodio de Punto Global, algo que Alejandra nos plantea al final y es el tema de Ucrania, ¿sí? Y me viene algo en la mente muy rápido que no sabemos, yo soy de los que diría y me atrevería a decir eso, es que el mundo que vivimos hoy, digamos, todas esas tensiones, creo que son herencia de ese primer gobierno de Donald Trump y no sabemos al mundo qué va a pasar, ¿sí? Cómo se impulsó las relaciones con Moscú, las tensiones con China, ¿sí? Ese salida de Estados Unidos del escenario internacional, ese mirar hacia adentro, pues ha llevado e impulsado a otros actores. Y pensando en ese tema de Ucrania, digamos, recientemente salió en la prensa y era, ¿qué puede hacer Ucrania? ¿O qué puede hacer Europa ahora que Estados Unidos, por ejemplo, deje de funcionar como ese garante de la seguridad de ambos? Y hay dos cosas. El gobierno Biden ha dicho a Ucrania vamos a tratar de garantizarle lo más que podamos antes de que termine el gobierno, pero piensen en esto, algunos informes de inteligencia que se han filtrado por ahí en algunos diarios, por ejemplo, entiendo que The Times ha tocado el tema por ahí, y es el desarrollo de armas nucleares rudimentarias que puede utilizar Ucrania, que funcionarían como una especie de Fat Boy. Fat Boy, si ustedes recuerdan, es la bomba atómica, la que se lanzó sobre Nagasaki, que tiene un mecanismo muy diferente a la primera, la que se lanza sobre Hiroshima, que se llamaba Little Boy. Y esta bomba lo que tenía era como el núcleo, digamos, de este material del uranio, al cual tenía una carga alrededor. Ese mecanismo pues es supremamente rudimentario de utilizar, pero podría servir para los ucranianos para destruir bases militares. Por ejemplo, no tendría una onda explosiva muy grande, pero ¿cómo se puede garantizar eso? Y miren, este mundo tan peligroso donde Ucrania está diciendo, miren, ya que Estados Unidos se retira, no me van a meter en la OTAN, ¿cómo me garantizan la seguridad?
y un poco la petición, que si bien está, digamos, en la discusión, ¿qué significaría que a Ucrania se le dieran armas nucleares o armas nucleares tácticas para defenderse en su posible guerra, en su posible invasión o aún haciendo concesiones? Digamos, eso también es como un tema que va a quedar, cómo el mundo se puede estar armando ante que Estados Unidos no va a garantizar, por ejemplo, la seguridad europea, cómo los países europeos pueden estar rearmándose. Entonces, miren que hay muchas implicaciones ahí internacionales de lo que puede ser este gobierno y lo que significa esa salida de Estados Unidos. Con eso, pues pasemos a nuestro segundo tema en este episodio de Punto Global. Entonces, Sara, ¿qué nos traes tú como tema? La principal prioridad de la cumbre en Azerbaiyán es alcanzar un nuevo acuerdo para aumentar los fondos para la lucha contra el cambio climático en los países en desarrollo, pero las reuniones de la COP29 han sido opacadas por crisis diplomáticas, críticas, protestas, denuncias sobre la presencia de lobistas y un anfitrión conflictivo. Bueno, yo lo que traigo como tema es más, hace poco se dio la COP, que para si alguno no sabe qué viene es la COP29, es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2024. Esta está celebrada en Bakú, en Azerbaiyán, puso de manifiesto algunas. ¿Por qué? Porque ahora justamente es noticia esto, es porque puso sobre la mesa unas profundas divisiones en torno a todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Que, como podemos ver, hace 2 días, el 14 de noviembre, se dio la retirada de la delegación argentina. Y también, ¿qué pasó también? Tenemos que el presidente de Azerbaiyán, que es justamente el anfitrión de la cumbre, ha defendido con mucha importancia, con mucho esmero, el tema del derecho de las naciones a poder explotar sus propios recursos naturales. Entonces, describió al petróleo y al gas como si fuese un regalo de Dios y que no debería ser objeto de juicio. Y entonces esto también habla con un poco de... se pelea un poco, digamos, con todo lo que tenga que ver con los activistas. Asimismo, tenemos, poniendo con el tema de la delegación argentina, el gobierno de Milei ha retirado entonces y rechazó las regulaciones climáticas que son promovidas por los distintos países que están dentro de esta conferencia. Y se han cuestionado bastante las prácticas. Esto más que nada es relacionado con el tema de su discurso que tiene Milei, con el tema de su agenda, la agenda de la libertad, que quiere rechazar todas estas nuevas cosas, dice que no existe tal cambio climático. Entonces, como que también esto puede ser como, si lo miramos de alguna manera, puede ser considerado como algo para tener en cuenta, como que puede perjudicar a la Argentina. Más que nada, no solamente porque esta conferencia recauda fondos para los países más vulnerables que no pueden ejercer esta cierta fondos para el cambio climático, sino que se nos ofrece la conferencia, pero sino más que nada para todas las relaciones que tengan que ver con los países que integran esta conferencia. Puede acarrear bastantes consecuencias negativas, como la pérdida de los fondos y las relaciones comerciales que justamente en este nuevo gobierno son muy, muy importantes, como hemos dicho anteriormente en el tema anterior, cuando vemos las relaciones que está haciendo Milei con Donald Trump, con Elon Musk. Ahora, mañana o el domingo, 17 de noviembre, llega Macron a la Argentina, entonces es como que estar bajándote de algo que es súper importante para algunos países y capaz que te puede acarrear alguna consecuencia negativa o que te piden algo a cambio. Entonces, es algo que hay que prestarle bastante atención y ver qué sucede en los próximos días, porque la conferencia sigue. Así que también tener en cuenta que esta postura podría acarrear compromisos bastante importantes y entorpecer las negociaciones que tienen con todo lo comercial, como por ejemplo el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Y por último, como para terminar y ver que esta conferencia está siendo bastante relevante, es que tener en cuenta que hay varios activistas se han manifestado hoy en Azerbaiyán por todo el tema, pero de una manera silenciosa, que esto es como algo como para destacar, porque formaron una cadena en la sala, digamos, y cargaron canciones de protesta con pancartas, pero
le habían prohibido hablar, cantar o dar palmas. Entonces fue en completamente silencio, pero bueno, nada, como que hay algún tipo de tensión en estos días, como para tenerlo en cuenta, que hay algo que a mucha gente está haciendo como de discusión, digamos. Bueno, Alejandra, y podemos comentar sobre esta COP29 que se está desarrollando en Azerbaiyán. Bueno, a mí me parece muy interesante, yo como estudiante de Relaciones Internacionales, un poco traer, o sea, la importancia que tiene esta cooperación en la COP29. O sea, a mí me parece importante traer también el rol de la G20, que yo creo que han presionado mucho a los líderes de la G20 como para que muestren resultados, pero tangibles. Es decir, en sí los resultados vemos que los presionan mucho para que vean realmente los resultados que además, bueno, los instan porque son los mayores inversores en lo que es el cambio climático. Y yo creo que igual está ahí el reconocimiento de que el cambio climático sí es existente y no es una cuestión inventada, a mi punto de vista. Y considero que un poco dejar de lado estas cuestiones sería estar dejando de lado lo que va a ser el mundo a futuro, pues porque ahora no podríamos ver implicaciones muy significativas, pero en un futuro sí. Y yo creo que esto es claro incluso con las energías renovables y siento que esto es igual un avance, no solo hablando en términos de cooperación, porque la cooperación tiene que existir entre los países por gusto o por intereses propios de cada estado. Entonces, considero que ahí es muy importante el rol que está tomando el G20, puesto que igual es una de las economías más grandes del mundo. Entonces, el rol y la presión que están generando, incluso Guterres, el secretario de la ONU, presionó sobre el G20, entonces eso me parece un poco interesante de analizar y de traer a colación. Bueno, sobre esta COP29 me gustaría como plantearles un poco a modo de crítica, ironía, porque las últimas dos COP, la COP28 que se realizó en Dubái, país petrolero, en Bakú, país de gas y petróleo, en Azerbaiyán, pues es un poco irónico, ¿sí? Y quisiera plantear esto un poco porque cuando nosotros hablamos de estas conferencias contra el cambio climático, pues tenemos muy claro cuál es el problema y la causa fundamental del calentamiento global, ¿no? Que es los combustibles fósiles. Y precisamente, y esto es un poco de lo paradójico que encontramos en estos temas de tal vez por qué no se avanza en los acuerdos climáticos, tiene que ver es que los países organizadores de estas conferencias son países petroleros, ¿sí? Precisamente, de gas y petróleo. Como señalaba Sara, el presidente Aliyev de Azerbaiyán, pues dijo claramente que por qué condenar a los países por los recursos que tienen. Y yo quisiera poner eso en el retrovisor de la COP28, donde supuestamente se acordó que los países iban a intensificar sus esfuerzos precisamente por transitar a tecnologías que consumieran menos recursos o menos combustibles fósiles, que ese era como el acuerdo, que estaba parte ahí. Y miren que aquí se va a conectar un poco con lo que nosotros estamos hablando de ese rol del empresariado hoy en día, porque precisamente son empresarios los que van a estar dirigiendo como presidentes esta COP28, ¿sí? Y precisamente los presidentes de las estatales petroleras, ¿sí? Valga decir que estos dos países comparten que son dictaduras en cierto modo, o monarquías dictatoriales, autocracias, las empresas son estatalizadas. Entonces, en ese modo, tanto en el caso de Dubái como en el caso de Azerbaiyán, pues los dos presidentes de estas conferencias son precisamente empresarios de los combustibles y de los combustibles fósiles, lo cual plantea pues a qué tipo de acuerdo se puede llegar. Por ejemplo, ¿qué se busca llegar en esta COP29? Que creo que es importante también que lo señalemos, y es un tema famoso que es el tema de las compensaciones ambientales. Que por ahí hay unos textos que han salido con muchas críticas al respecto si realmente funcionan o no para los oyentes de qué se trata un poco esto. Pues es cómo los países que más contaminan pueden emitir bonos, digamos en cierto modo bonos de carbono o incluso transferencias de dinero directas a países que menos contaminen y que de esa manera esos países se comprometan a proteger, digamos, los recursos del medio ambiente. Y eso tiene que ver un poco con el discurso del desarrollo, porque en cierto modo se le pide a los países que tienen recursos naturales, por ejemplo, ¿sí? Pensemos en Azerbaiyán, pensemos en el caso colombiano que digamos
puede ser para mí un poco más familiar, donde se le dice al gobierno colombiano, deje de explotar esos recursos de combustible, por ejemplo, como el caso del carbón, la minería, el petróleo y el gas, para que usted dedique su economía a la protección, por ejemplo, de la Amazonía, que ese ha sido un poco el discurso del presidente de Colombia, ¿sí? Que Colombia reciba compensación por la protección de la Amazonía y no la explotación de recursos naturales, porque tengamos en cuenta que la primera explotación de Colombia, que no sé si a los oyentes les sorprenda, no es el café, es el petróleo, ¿sí? Entonces, eso ha sido parte del debate, digamos aquí, cuando el presidente habla de eso a nivel interno dentro de Colombia, eso es el debate cuando el presidente dice no se van a hacer más exploraciones, eso hablando también en el marco de la COP16 de biodiversidad que recientemente estuvimos aquí en Punto Global y que si no han escuchado el episodio, Jimena Nieto nos contó muy bien sobre este acuerdo de biodiversidad y lo que fue la COP16 en nuestros episodios pasados de Punto Global, pues ahora que se va a hablar de esas compensaciones para los países, cómo se puede dar ese acuerdo, ¿sí? Y eso es parte de lo que está ahí en el debate, porque en líneas generales hay muy buenas intenciones, pero parece que no se acuerda nada precisamente, y es ahí donde va la crítica, se le da el poder es a los países que aún dependen de esos combustibles fósiles y que está encabezado por empresarios que no quieren hacer esa transición energética porque precisamente pues es parte de lo que les preocupa para mantener pues, sus ingresos y sus recursos. Y esto nos plantea otra ironía que yo quisiera traer en mención a los oyentes y es el caso de que sea en Azerbaiyán. La palabra hacer, ¿sí? Es fuego, ¿no? Ustedes sabrán, Azerbaiyán tiene algo y espero que algún día todos nosotros podamos ir a Bakú. Hay un famoso lugar que es la montaña de fuego, ¿no? Que en Azerbaiyán hay tanto gas que hay una montaña que el fuego se filtra y siempre está encendida. Eso está a las afueras de Bakú, la capital de Azerbaiyán, donde ahorita mismo se está realizando esta COP29. Entonces, ¿cómo a un país que depende tanto del gas se le da ese papel para organizarlo? Y ahí quiero señalar parte importante, digamos, de esa ironía, porque obviamente va a defender la explotación de ese recurso. Es un país que depende de la explotación de ese recurso y eso le ha dado mucho papel importante. O sea, eh, la participación de varios momentos en la historia. Por ejemplo, recientemente Azerbaiyán estuvo participando en los Juegos de Eurovisión, en los Juegos Europeos del año 2015. Digamos, ha ganado cierta relevancia a partir de la explotación de ese recurso. Y de hecho Azerbaiyán, en la medida que la guerra ruso-ucraniana fue importante, Azerbaiyán también ha aparecido como una especie de posible proveedor de gas para los europeos. Entonces, ahí es donde el mundo se empieza a hacer muchísimo, muchísimo más complicado, pero no olvidemos además que Azerbaiyán es un gobierno dictatorial y esto es parte de lo que queda preocupante. Hay muchas denuncias, como tocaban ustedes al final, de qué es lo que está pasando con las personas que hablan alrededor del cambio climático. La dictadura de este señor Aliyev, pues parece haber acallado gran parte de esas críticas que nosotros podemos escuchar alrededor de esta COP. La misma Greta Thunberg se pronunció al respecto un poco, que hacía que esta COP fuera un chiste precisamente, creado en un gobierno donde se persiguen a los opositores, donde se persiguen a la gente que defiende el medio ambiente, a los críticos de este mismo gobierno. De hecho, se estima que alrededor de 300 personas están presas por razones políticas, por supuesto, muchas veces acusados de corrupción, malversación de fondos, digamos, delitos muy menores, pero que los lleva a esa detención, muy parecido al manual de Vladimir Putin, si ustedes recuerdan lo que pasó con, por ejemplo, Alexei Navalny. Entonces, esto es parte de lo que nos planteamos como estas paradojas alrededor de este mundo y de lo que está pasando con el discurso del medio ambiente. No sé si Alejandro Sara quieran comentar algo final para cerrar nuestro episodio. Sí, un poco para añadir lo que decías, además de que estos países dependen de la explotación de recursos naturales, hay que tomar en cuenta que igual estos países están altamente endeudados y eso también limita su capacidad para invertir en cuestiones de adaptación climática. O sea, no, ¿cómo podemos ver un avance significativo viendo que, por un lado, como tú decías, dependen de la explotación de estos, o sea, la economía depende de eso, y por otro lado, están endeudados porque tienen que cubrir cuestiones nacionales que son fundamentales. Entonces, eso me parece igual importante para añadir a lo que decía. Y bueno, Alejandra, no sé si tengas un comentario en nuestro episodio especial de Punto Global.
Bueno, me gustó mucho este episodio, es muy diferente a lo que normalmente hacemos, pero siento que es una dinámica mucho más de análisis y tal vez igual un poco de opiniones, que está bueno para que los oyentes lo vean. Y bueno, Sara, Y la verdad que es bastante interesante, bastante entretenido. Me gustó bastante que es como se podría decir una charla de café en la que podemos cada uno dar su punto de opinión, decir algún dato que cada uno tenga. Y nada, la verdad me pareció muy interesante y muy dinámico. y bueno, a todos y a todas, muchas gracias por estar en este episodio de Punto Global. Nos encontramos la próxima semana. Y por supuesto no podemos finalizar nuestro episodio sin invitarlos a unirse al canal de WhatsApp del CERI, donde pueden encontrar todas las novedades, los eventos, los seminarios y las actividades que realizamos. Y por supuesto recibirás la notificación de todos los episodios de Punto Global. Recuerden que el enlace lo encuentran en la descripción de este episodio. Y por supuesto no olviden que pueden encontrar a Punto Global en todas las plataformas de podcast y pueden dejarnos sus comentarios en algunas de ellas, como en Spotify o en iVoox. Siempre es bueno conocer qué les parecen nuestros episodios y todas las ideas que tengan al respecto de lo que tenemos aquí en los temas. En este episodio de Punto Global, Alejandra Sardón y Sara Salas realizaron la investigación. La edición fue por Ana Esquivel. La conducción por Sara Salas, Alejandra Sardón y quien les habla, Guillermo Espina. Nos encontramos en un próximo episodio de Punto Global. Recuerden que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales. En Instagram como seri.global, en Facebook como Seri Global, en Twitter o X @seri6 y en la web en www.seriglobal.org.